Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que está, literalmente, que arde. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero, ojo. No estamos aquí para hablar solo de su físico. Hoy vamos a desmenuzar el escándalo, el huracán, el terremoto, el lío, que ha revuelto el mundo del papel cuché. Y es que, amigos, la vida de las estrellas, aunque a veces parezca un cuento de hadas, no siempre es color de rosa. Y Can Yaman, con su encanto innegable y su meteórico ascenso a la fama, no es la excepción. Él también ha tenido que lidiar con la presión, con los rumores, con los chismorreos, y con un escándalo que, honestamente, ha dado mucho de qué hablar. Así que prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en este mundo de controversias, vamos a analizar los hechos, a destapar secretos, y a ver qué hay de cierto en todo este revuelo. Y como siempre quiero recordarles que este canal es vuestro, es para que lo disfrutéis. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Bueno, dicho esto, arranquemos con el chisme. ¿Qué es lo que está pasando con Can Yaman? ¿De qué escándalo estamos hablando? Pues bien, todo comenzó con rumores, claro. Rumores que, como la pólvora, se han extendido por todas las redes sociales y han llenado las páginas de las revistas del corazón. Y aunque los rumores son solo eso, rumores, en este caso han sido lo suficientemente potentes como para generar un verdadero revuelo. La historia, o mejor dicho, los rumores, giran en torno a la vida personal de Can Yaman, específicamente a sus relaciones sentimentales. Para quienes no lo sepan, Can Yaman es conocido por ser muy discreto con su vida privada. Le gusta mantener un perfil bajo y no airear sus asuntos amorosos a los cuatro vientos. Sin embargo, eso no ha impedido que la prensa y los fans se lancen a la caza de información, creando así un caldo de cultivo perfecto para la especulación. El último escándalo se centra en una supuesta ruptura, un triángulo amoroso, una infidelidad, ¡ay, las malditas infidelidades! Y es que, al parecer, los rumores apuntan a que Can Yaman estaría involucrado en una situación sentimental complicada. Se habla de una ruptura con su actual pareja, de un posible romance con otra mujer, y de todo un drama digno de una telenovela turca. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo invención de la prensa sensacionalista? ¿Hay algo de verdad en estos rumores? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos puntos clave. Asterisco asterisco primero asterisco asterisco, la información que se ha filtrado a los medios. Los paparazzi, siempre al acecho, han captado imágenes de Can Yaman en situaciones comprometedoras. Fotos que a priori podrían ser interpretadas como una confirmación de los rumores. Sin embargo, es importante ser cautelosos. Las fotos por sí solas no demuestran nada. Podrían ser simples coincidencias, malentendidos o incluso montajes. En este punto es crucial desmenuzar un poco más lo que se ha publicado. ¿Qué tipo de imágenes son las que han desatado la polémica? ¿Dónde fueron tomadas? ¿Con quién se le ve a Can Yaman? ¿Qué tipo de interacción se muestra en las fotos? Es fundamental analizar el contexto de las imágenes. ¿Son fotos robadas tomadas en la calle o son fotos más preparadas, captadas en eventos o lugares públicos? La diferencia es importante. Las fotos robadas, por ejemplo, podrían ser más reveladoras, ya que reflejan momentos más espontáneos. Las fotos en eventos, en cambio, podrían ser más fáciles de manipular o de sacar de contexto. Además, hay que tener en cuenta la calidad de las imágenes. ¿Son claras y nítidas o borrosas y poco definidas? La calidad de las fotos también puede influir en la interpretación. Una imagen borrosa podría dejar lugar a dudas y a la especulación, mientras que una imagen clara podría ser más difícil de negar. Y por último, pero no menos importante, el contexto. ¿Dónde y cuándo fueron tomadas las fotos? ¿En qué momento de la supuesta relación se produjeron? ¿Son fotos antiguas o recientes? La cronología es clave. Si las fotos son anteriores a la supuesta ruptura, podrían tener una lectura diferente. Si son recientes, podrían ser más relevantes.
Asterisco asterisco segundo asterisco asterisco, las declaraciones de fuentes cercanas. Como suele ocurrir en estos casos, se han filtrado supuestas declaraciones de amigos y allegados a Can Yaman. Fuentes que supuestamente confirman la ruptura y la existencia de una nueva relación. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? ¿Son realmente fiables? ¿O simplemente están alimentando el morbo? Aquí la prudencia es fundamental. La información proveniente de fuentes cercanas es siempre delicada. ¿Quiénes son estas personas que supuestamente han hablado? ¿Son amigos íntimos de Can Yaman? ¿Familiares? ¿Compañeros de trabajo? La cercanía con el actor es un factor clave para determinar la fiabilidad de la información. Cuanto más cercana sea la fuente, más probable es que tenga información de primera mano. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles intereses de estas fuentes. ¿Tienen algún motivo para hablar? ¿Buscan notoriedad? ¿Tienen algún tipo de beneficio personal al filtrar esta información? Es importante analizar las motivaciones de las fuentes. Además, ¿cómo se han hecho estas declaraciones? Se han filtrado a través de entrevistas, de mensajes en redes sociales, de comunicados oficiales. La forma en que se han dado las declaraciones también puede influir en su credibilidad. Las declaraciones en entrevistas, por ejemplo, suelen ser más fiables que los rumores en redes sociales. Por último, es crucial verificar la información. ¿Hay alguna forma de contrastar las declaraciones con otras fuentes? ¿Hay otras personas que puedan confirmar o desmentir lo que se dice? La verificación es fundamental para determinar la veracidad de la información. Asterisco asterisco tercero asterisco asterisco, las reacciones de los implicados. Can Yaman, fiel a su estilo, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Silencio absoluto. Y eso, por un lado, es entendible. No tiene por qué dar explicaciones a nadie. Pero por otro lado, ese silencio alimenta aún más los rumores. ¿Por qué no desmentir las noticias? ¿Qué es lo que esconde? El silencio de Can Yaman es un arma de doble filo. Por un lado, tiene derecho a su privacidad y no está obligado a dar explicaciones sobre su vida personal. Por otro lado, el silencio puede ser interpretado como una confirmación de los rumores. ¿Por qué no ha hablado Can Yaman? ¿Es porque no quiere alimentar el morbo? ¿Es porque no quiere involucrarse en un conflicto público? ¿Es porque no quiere perjudicar a otras personas? ¿O quizás, es porque no puede negar la veracidad de los rumores? La ausencia de declaraciones oficiales deja mucho espacio a la especulación. Los fans y la prensa pueden interpretar el silencio de diferentes maneras. Algunos podrían interpretar que Can Yaman no quiere hacer daño a nadie, otros podrían pensar que está ocultando algo. Es importante analizar la personalidad de Can Yaman. ¿Es una persona que suele evitar los conflictos? ¿O es una persona que prefiere afrontar los problemas de frente? La personalidad del actor puede influir en su decisión de guardar silencio. Además, es importante analizar la estrategia de comunicación de Can Yaman. ¿Tiene un equipo de relaciones públicas que lo asesora? ¿Qué tipo de estrategia están siguiendo? El silencio podría ser parte de una estrategia más amplia. Asterisco asterisco cuarto asterisco asterisco, la opinión de los fans. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones. Fans que defienden a Can Yaman a capa y espada, fans que dudan de su inocencia, fans que exigen una explicación. La polarización es evidente. Y es que cuando una celebridad se ve envuelta en un escándalo, la reacción del público suele ser muy diversa. La opinión de los fans es un factor importante a tener en cuenta. ¿Qué piensan los fans de Can Yaman? ¿Lo apoyan incondicionalmente? ¿Dudan de su inocencia? ¿Exigen explicaciones? La opinión de los fans puede influir en la imagen pública del actor y en su carrera profesional. En las redes sociales, se pueden encontrar todo tipo de opiniones. Fans que defienden a Can Yaman a capa y espada, que creen que es víctima de una campaña de desprestigio. Fans que dudan de su inocencia, que creen que hay algo de verdad en los rumores. Fans que exigen una explicación, que quieren saber qué ha pasado. Es importante analizar el tono de los comentarios. ¿Son comentarios constructivos? ¿O son comentarios agresivos y ofensivos?
El tono de los comentarios puede revelar mucho sobre la opinión de los fans. Además, es importante analizar el número de comentarios. ¿Hay muchos comentarios a favor de Can Yaman? ¿O hay muchos comentarios en contra? El número de comentarios puede indicar el nivel de apoyo o de rechazo que tiene el actor. Y por último, es importante analizar las tendencias en las redes sociales. ¿Qué hashtags se están utilizando? ¿Qué temas son los que más se comentan? Las tendencias pueden revelar mucho sobre la opinión pública. Asterisco asterisco y por último, pero no menos importante, el contexto. ¿Por qué surge este escándalo ahora? ¿Hay algún motivo detrás de todo esto? ¿Quizás una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto? ¿O simplemente el morbo humano en su máximo esplendor? Asterisco asterisco. El contexto es fundamental para entender por qué surge este escándalo ahora. ¿Hay algún motivo detrás de todo esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más? Una de las posibilidades es que se trate de una estrategia de marketing. ¿Está Can Yaman a punto de estrenar una nueva serie o película? ¿Necesita promocionar algún producto? Los escándalos suelen ser una buena herramienta para generar publicidad. Otra posibilidad es que se trate de una estrategia de la prensa. ¿Necesitan las revistas del corazón vender más ejemplares? Los escándalos suelen ser un buen gancho para atraer a los lectores. También podría ser una simple cuestión de morbo humano. Nos gusta cotillear, nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás. Los escándalos son una forma de satisfacer esa curiosidad. Es importante analizar el timing. ¿Cuándo surgió el escándalo? ¿Coincide con algún evento importante en la vida de Can Yaman? El timing puede revelar mucho sobre el motivo detrás de todo esto. Además, es importante analizar los intereses de las partes implicadas. ¿Qué ganan los medios de comunicación al publicar este escándalo? ¿Qué ganan las personas que han filtrado la información? Los intereses pueden revelar mucho sobre el motivo detrás de todo esto. Así que, como ven, la situación es compleja. Hay muchos cabos sueltos y pocas certezas. Lo que sí está claro es que este escándalo ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán. La presión mediática es enorme y el actor se encuentra en el centro de una tormenta de rumores y especulaciones. Pero, ¿qué consecuencias puede tener este escándalo para Can Yaman? ¿Puede afectar a su carrera? ¿A su imagen pública? La respuesta es depende. Depende de cómo maneje la situación, de cómo reaccione ante la presión, de cómo se defienda de los ataques. Si Can Yaman decide permanecer en silencio, los rumores seguirán creciendo y el escándalo se prolongará en el tiempo. Si decide hablar, tendrá que ser muy cuidadoso con sus palabras. Cualquier error, cualquier desliz podría ser fatal. Las consecuencias de este escándalo podrían ser diversas. Asterisco asterisco a nivel personal asterisco asterisco Can Yaman podría sufrir un gran estrés y ansiedad. La presión mediática y la exposición pública pueden ser muy difíciles de soportar. Podría tener problemas con su pareja, con su familia y con sus amigos. Asterisco asterisco a nivel profesional asterisco asterisco el escándalo podría afectar a su imagen pública. Podría perder contratos publicitarios. Podría ser menos solicitado para proyectos futuros. Podría sufrir una caída en su popularidad. Sin embargo, también podría suceder lo contrario, y el escándalo podría hacerlo más mediático y popular. Asterisco asterisco a nivel legal asterisco asterisco si se demuestra que Can Yaman ha cometido algún delito, podría enfrentarse a consecuencias legales. Podría ser demandado por difamación o calumnias. Podría tener problemas con las autoridades. La forma en que Can Yaman maneje esta situación será crucial para su futuro. Asterisco asterisco si decide hablar asterisco asterisco. Asterisco 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 deberá ser honesto y transparente, asterisco asterisco no podrá mentir ni ocultar información. Asterisco 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 deberá ser respetuoso, asterisco asterisco deberá respetar a su pareja, a su familia y a todas las personas involucradas. Asterisco 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 deberá asumir la responsabilidad de sus actos, asterisco asterisco si ha cometido algún error, deberá reconocerlo y pedir perdón. Asterisco 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 deberá defender su reputación, asterisco asterisco deberá defenderse de las acusaciones falsas y de los ataques personales.
Asterisco 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 deberá contar con el apoyo de su equipo. Asterisco asterisco deberá contar con el apoyo de su abogado, de su publicista y de su equipo de relaciones públicas. Asterisco asterisco si decide guardar silencio asterisco asterisco. Asterisco 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 deberá ser consciente de las consecuencias. Asterisco asterisco el silencio podría ser interpretado como una confirmación de los rumores. Asterisco 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 deberá proteger su intimidad. Asterisco asterisco deberá proteger a su familia y a sus amigos de la exposición pública. Asterisco 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 deberá esperar a que la tormenta amaine. Asterisco asterisco deberá esperar a que el escándalo se calme y a que la atención mediática disminuya. Asterisco 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 deberá seguir trabajando. Asterisco asterisco deberá seguir trabajando en sus proyectos profesionales y demostrar su valía. En definitiva, la situación es delicada. Y el futuro de Can Yaman está en sus manos. Tendrá que tomar decisiones difíciles y afrontar las consecuencias. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que estaremos aquí en el canal, para seguir de cerca los acontecimientos y para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado el escándalo que está remeciendo el mundo del papel cuché y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este misterio. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Apoyan a Can Yaman? ¿Están de su lado? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, sean respetuosos aunque no estén de acuerdo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan informado. Si fue así, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.